Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a abordar cuáles son los tipos de argumentos y las falacias más comunes que pueden presentarse cuando estamos debatiendo con otro equipo. Si ustedes recuerdan, en el video anterior nosotros aprendimos que a la hora de elaborar un debate en el cual se enfrentan dos grupos, siempre se tiene que elaborar un proceso de apertura, que mencionar el título de los argumentos, luego desarrollar los argumentos que sustentan mi tesis y después de ese desarrollo llegar a una conclusión y a un cierre. Pero no hemos visto todavía que algunas veces existen argumentos del otro grupo que carecen de fundamento o podemos identificar que están usando falacias. Y las falacias son buenas para nosotros porque si las identificamos, pues podemos develar que el grupo contrario no está diciendo la verdad o que sus argumentos no son lo suficientemente fuertes. Entonces vamos a comenzar con los tipos de argumentos que nos podemos encontrar cuando estamos en un debate y en el proceso de argumentación y contraargumentación. Primero existe el argumento que nace de los razonamientos deductivos. En este caso, la conclusión del razonamiento es necesariamente verdadera si sus premisas también lo son. Por ejemplo, Juan es hermano de Pedro. Pedro es hermano de Ana. Por tanto, Juan y Ana son hermanos. Entonces, como la premisa A y la premisa B son ciertas, entonces de ahí se extrae la conclusión, que por tanto es verdadera. Pero también existen otros tipos de argumentos que se basan en razonamientos inductivos. En este caso, la verdad de las premisas no garantiza que la conclusión sea verdadera, sino probable. Por ejemplo, María es doctora, esa premisa es verdadera. María es responsable, esa premisa es verdadera. Pero de ahí no podemos decir que todas las doctoras son responsables. Por tanto, en este caso estamos haciendo uso del razonamiento inductivo, donde tenemos dos premisas que son verdaderas, pero de ahí se extrae una conclusión que no necesariamente es verdadera. Porque evidentemente el hecho que María sea doctora y responsable no quiere decir que todas las doctoras del mundo sean responsables. Por eso ese es un tipo de argumento que se basa en el razonamiento inductivo. También tenemos argumentos que se basan en razonamiento por generalización. Si ustedes ven en pantalla, aquí tenemos un ejemplo. Juan es argentino, Juan es buen compañero, todos los argentinos son buenos compañeros. ¿Qué es lo que sucede aquí? En los argumentos que se basan en razonamientos por generalización, las premisas son verdaderas, pero la conclusión no lo es, ya que realiza una generalización errada. Por ejemplo, Juan es argentino. Juan es un buen compañero. Todos los argentinos son buenos compañeros. Le pregunto, ¿solo porque Juan sea argentino y buen compañero quiere decir que todos los argentinos serán buenos compañeros? No, aquí las premisas son verdaderas, pero la conclusión no necesariamente es verdadera. Otro tipo de tema y caso que nos podemos encontrar durante un debate es el tema de las falacias. ¿Qué son las falacias? Las falacias son construcciones que pretenden que aceptemos una afirmación sin darnos buenas razones. Consisten en la promoción de una afirmación sin justificarla adecuadamente. En otras palabras, es una mentira que pareciera verdad, pero que al final no está bien fundamentada. Ahora, existen muchos tipos de falacias. Nosotros vamos a ver en este tutorial las más comunes. El primer tipo de falacia que más se usa a la hora de debatir y a la hora de que un grupo, por ejemplo, se quede sin argumentos y se quiera defender, puede hacer uso de las falacias que nacen por generalización apresurada. En este caso, los argumentos llevan a conclusiones erradas. Por ejemplo, Hillary Clinton obtuvo un 80% de los votos en California. Por tanto, Hillary Clinton ganará la elección presidencial. Es una generalización apresurada, porque apenas sabemos que obtuvo un 80% de los votos en California. Y eso no hace que ella gane la elección presidencial. Entonces es una falacia por generalización apresurada.
También existen falacias contra la persona. ¿En qué consiste en ese tipo de falacia? Bueno, consiste en cuando se intenta desmerecer un argumento al descalificar al opositor, es decir, se le critica o se le ataca personalmente. Y al atacarlo personalmente, en vez de atacar el argumento, pretendemos hacer el proceso de descalificación. Esto no es correcto. Cuando nosotros estamos en un debate, nosotros debemos atacar los argumentos del oponente, pero nunca al oponente. Vean un ejemplo de falacia contra la persona. Mi oponente indica que las drogas deberían legalizarse, pero siendo él un drogadicto, no debería ni siquiera opinar en este tema. ¿Por qué es una falacia? Porque al fin y al cabo, lo que estamos discutiendo es la legalización de las drogas. No hay que hacer ataques personales para demostrar que nuestro punto es válido. Otro tipo de falacia muy común es la falacia que apela a la ignorancia. Esto ocurre cuando decimos que una afirmación es verdadera porque no se ha demostrado que ésta sea falsa. Es decir, decimos esto es verdadero simplemente porque no hay estudios que demuestren que sea falso y no necesariamente es así. Veamos un ejemplo. Ningún estudio científico ha demostrado que la homosexualidad tenga un componente genético. Por tanto, la homosexualidad se hace y no se nace. En este caso, el hecho que no exista ningún estudio científico que demuestre esto, no quiere decir que no exista alguna correlación entre la homosexualidad y la herencia genética y los genes. Es decir, esto es una falacia, o sea, una mentira que pareciera verdad y lo que está haciendo es apelar a la ignorancia. El otro tipo de falacia que podemos encontrar a la hora de debatir en el equipo contrario es las falacias que apelan a la tradición. En este caso se apela a la tendencia natural sin establecer un nexo causal. Por ejemplo, lo pueden ver en pantalla un ejemplo de falacia que apela a la tradición. Las mujeres han sido amas de casa por mucho tiempo y han creado buenos ciudadanos. Por tanto, no es necesario que las mujeres estudien ni trabajen. ¿Qué es lo que sucede aquí? Se está apelando a la tradición. El solo hecho que en el pasado las mujeres no trabajaran, no estudiaran e hicieran las labores domésticas, no significa que en el presente esto tenga que seguir siendo así. De hecho, lo ideal es que esto cambie para que tanto el hombre como la mujer aporten en el hogar. Entonces, en este caso, es una falacia que está apelando a la tradición. Otro tipo de falacia es la falacia de autoridad. En este caso, se vincula la veracidad de la proposición a la autoridad de quien la defiende. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este tipo de falacia el peso no lo lleva el proceso de argumentación, sino la persona que lo dijo. Vean este ejemplo. El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, planteaba que las mujeres eran seres infantiles, sin pensamiento crítico. Por tanto, las mujeres son seres inferiores al hombre. Si se fijan, esto es una falacia, porque realmente se ha demostrado que tanto el hombre como la mujer tenemos la misma capacidad intelectual. Pero como esto lo decía Sigmund Freud, que realmente así lo decía, que las mujeres eran seres inferiores y eran seres infantiles, incluso que eran histéricas. Entonces, si nosotros apeláramos a que Sigmund Freud fue el padre del psicoanálisis, un hombre de gran inteligencia, si apelamos a la falacia de autoridad, diríamos que lo que Sigmund Freud dijo es cierto y realmente no lo es totalmente falso, lo cual indica que incluso una persona muy inteligente y famosa se puede equivocar y esto constituye una falacia. También tenemos las falacias con negación del antecedente. Este tipo de falacia forma parte de un condicional del tipo: si le doy un regalo, será mi amigo, y cuando se niegue el primer elemento, se infiere incorrectamente que el segundo también queda negado. Por ejemplo, si no le doy un regalo, no será mi amigo. Y no necesariamente eso es cierto. El verdadero amigo no necesita un regalo para ser nuestro amigo. Y ahora vamos a continuar con las falacias donde se realiza la afirmación del consecuente. En este tipo de falacia también se parte de un condicional,
pero en este caso se afirma el segundo elemento y se infiere incorrectamente que el antecedente es verdadero. Vean este ejemplo. Si apruebo, descorcho el champán. Descorcho el champán, así que apruebo. Pues no necesariamente. Por eso es una falacia de afirmación del consecuente. También existe la falacia de término medio no distribuido. En esta falacia, el término medio de un silogismo, que es el que conecta dos preposiciones y no aparece en la conclusión, no cubre en las premisas a todos los elementos del conjunto. Vean el ejemplo que tienen en pantalla. Todo francés es europeo. Algún ruso es europeo. Por lo tanto, algún ruso es francés. Entonces, esto es una falacia de término medio no distribuido. También existen las falacias por cadena de sucesos. En este caso, el razonamiento se basa en el argumento de que conceder algo lleva sin corrección posible a una serie de eventos que en una cadena ininterrumpida conducen a una situación indeseable o deseable si se argumenta a favor. Ustedes pueden ver en pantalla uno de los ejemplos más comunes. De hecho, uno de los ejemplos de las falacias por cadena de sucesos es la aprobación o legalización de drogas suaves como la marihuana. Se razona diciendo que de ese primer paso se llegaría después a la legalización de drogas fuertes, cosa que no es necesariamente cierta. Es decir, en la cadena de sucesos nosotros decimos lo siguiente: si nosotros legalizamos el consumo de marihuana, por tanto vamos a tener que legalizar el consumo de drogas y por tanto esto va a llevar a mayores niveles de drogadicción en la población. No es cierto, no es necesariamente cierto, es una falacia. El otro tipo de falacia es la falacia por causa falsa. En la falacia de causa falsa se dice que se construye una falacia que consiste en pensar que la causa de un suceso es aquello que sucede antes. Es decir, hay una confusión entre la causa verdadera y la que no lo es. Por ejemplo, observo que el gallo canta y sale el sol. Por tanto, el sol sale porque el gallo canta. No es cierto. El gallo canta porque al salir el sol percibe que amanece. Pero el sol igual va a salir aunque el gallo no cante. También existen falacias por dicotomía falsa. Estas falacias involucran una situación en la que se presentan dos puntos de vista como las únicas opciones posibles, cuando en realidad existen una o más opciones alternativas que no han sido consideradas. Las dos alternativas son con frecuencia, aunque no siempre, los puntos de vista más extremos dentro de un espectro grande de posibilidades. En vez de tales simplificaciones extremistas, suele ser más apropiado considerar un rango completo de opciones. Vean un ejemplo. Juan no ha llegado, nunca viene tarde, por tanto tuvo un accidente. Pues no necesariamente, puede ser que Juan se haya atrasado porque tenía papelería que hacer en el trabajo o porque se ha demorado un poco más, porque tenía que terminar algunas cosas, porque haya ido a tomar algo de beber o haya ido a buscar algo de comer y por eso es que llegó tarde, por eso no ha venido. Bueno, y ahora vamos a continuar con las falacias por analogía falsa. En este tipo de falacias de forma esquemática, una falsa analogía tiene esta forma. Puesto que A y B son similares, si A es P, entonces B también lo es. El argumento es falaz porque del hecho de que A y B sean similares, no se sigue que compartan todas sus propiedades o que sean similares en todos los aspectos. Vean un ejemplo de falacia por analogía falsa. Ana y María se parecen mucho. Ana se parece a Elena. Por tanto, Elena es idéntica a María. Ahí hay una falacia por analogía falsa. Otro tipo de falacia es el silogismo categórico con conclusión negativa a partir de premisas afirmativas. En los silogismos categóricos no se puede obtener una conclusión negativa a partir de las premisas afirmativas y hacerlo supone caer en un razonamiento falaz. Por ejemplo, todos los alemanes son europeos.
y algunos cristianos son europeos, así que los cristianos no son alemanes. También existe la falacia de 4 términos. En esta falacia hay 4 términos en vez de 3, que sería lo necesario para que fuese válido. Esto ocurre porque uno de los términos tiene 2 significados. Por ejemplo, el hombre es el único animal capaz de domesticar el fuego. La mujer no es un hombre, así que la mujer no puede domesticar el fuego. En este caso estamos hablando de una falacia en 4 términos. Por tanto, es algo que parece verdadero, pero no lo es. El otro tipo de falacia es la falacia por negación falaz de la conjunción. Esta falacia se da cuando, al no darse un fenómeno como resultado de un conjunto de elementos, se niega uno de esos elementos. Por ejemplo, para hacer un buen pastel se necesita harina y nata. No ha quedado un buen pastel, por lo tanto no se ha puesto nata. Bueno, y básicamente eso ha sido todo por hoy. Espero que hayas entendido el tema de la argumentación y los tipos de razonamiento que existen a la hora de crear argumentos. También que comprendieras el tema de las falacias para que puedas identificarlas y desenmascararlas cuando estés en un debate. Te invito a que te suscribas a mi canal y le des like a todos mis videos. También a que compartas mi canal con tus amigos y familiares. Recuerda que de esta manera me ayudas a que mi contenido siempre sea gratuito. Adiós.